Muchas gracias por la invitación. Un gusto volver a verles. Siempre guardo recuerdos de la visita en aquel lugar. Y bueno, hoy vamos a mirar unas palabras del Señor Jesús mismo, en el capítulo 7 de Mateo. Esta palabra actual, como es la Biblia, que permanece para siempre. El Señor dijo que el cielo y la tierra pasarían, pero que su palabra no pasaría. La Biblia es un libro atemporal, nunca pasa. Siempre parece que se escribió ayer o que se va a escribir la semana que viene. Y las palabras del Señor son para su pueblo. Y en el capítulo 7, verso 15, el Señor Jesús en ese momento le dijo a los suyos algo que 2000 años después nos dice a nosotros. Y la palabra dice: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestido de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Cuídense de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Bueno, este es un tema muy antiguo en el pueblo de Dios. Decía el apóstol Pedro: así como hubo falsos profetas, habrá entre ustedes falsos maestros, que introducirán herejías, enseñanzas falsas. Bueno, y ahí el Señor les alerta a tener cuidado con estas imitaciones, con estas falsedades. Antiguamente en el pueblo de Dios había falsos profetas. Hoy profetas no hay más, aunque a veces nos presentan algunos, pero lo que hay son falsos maestros y lastiman mucho el pueblo de Dios cuando se introducen en medio del pueblo de Dios, llegan a nosotros con piel de oveja, dice la Biblia, tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de los mismos. Y bueno, tarde o temprano se ponen de manifiesto, pero para cuando eso ocurre a veces ya es muy tarde y alguno del pueblo de Dios quedó lastimado. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Hermanos, no nos tenemos que olvidar que nosotros tenemos un enemigo común, que es el diablo, que está viendo, ya que no puede detener a la iglesia del Señor, por lo menos lastimarla, frenarla, para que no avance en su propósito eterno de servir a Cristo, de llevar a otros al Señor y de vivir vidas para Él. Entonces, vuelta a vuelta, alguno queda lastimado. Mira, hermano, hoy con Internet las novedades llegan a Buenos Aires, llegan a La Pampa, en todas partes, ¿no? En esta aldea global, como algunos le llaman, y por este medio que es tan bueno, que hoy nos permite vernos, llega de todo. Y todo tipo de enseñanzas. Y aparecen en las iglesias también todo tipo de maestros. Abundan los maestros. Decía Jorge Compayo, que bueno, ya está con el Señor, él hace 2 años partió para estar con Cristo. Decía: todos me llaman para enseñarme, nadie me llama para preguntarme, ¿no? Todo el mundo quiere enseñar, hay maestros por todos lados. Dice el libro de Santiago: hermanos, no se hagan maestros muchos de ustedes, sabiendo que recibiremos mayor condenación. No condenación de perdición, sino que seremos juzgados más severamente por el Señor. Es una gran responsabilidad. Bueno, mis queridos, esto hoy está pasando en este mundo evangélico tan convulsionado y aparecen todo el tiempo creyentes. A veces yo, bueno, le presento a fulano, es creyente. Y a veces pienso dentro de mí, de malo que soy. Bueno, el diablo también cree, y no solamente que cree, sino que tiembla el diablo. Y muchos de nosotros no. Creemos en el Señor, pero no temblamos. El diablo tiembla porque conoce de Dios su poder, su magnificencia, sabe del juicio que tiene por delante, y muchas veces nosotros ignoramos estas cosas. Decía Pablo: porque nosotros no ignoramos sus maquinaciones. Hay grupos evangélicos que ven al diablo en todas partes, ¿no? Y cargan con la culpa del pueblo. Siempre la culpa la tiene el diablo me empujó, pasó esto, el diablo acá, el diablo allá. Bueno, creo que no es bueno hablar más del diablo que del Señor. Hay que hablar siempre del Señor. Pero tampoco podemos ignorar, porque Pablo dice: nosotros no ignoramos las maquinaciones del diablo. Proverbios dice que el avisado ve el mal y se esconde, pero los simples pasan y reciben el daño. Esta palabra del Señor es una palabra muy actual, que se combina con las palabras de Pedro, ahí en 2 Pedro capítulo 2, y las palabras de Judas, el medio hermano del Señor, en esa carta de un solo capítulo. Pedro dice: va a haber falsos maestros entre ustedes, en tanto que Judas dice: porque ya llegaron.
Pedro los profetiza. Judas dice, ya llegaron. Entraron encubiertamente, hermano. Se mete sin que usted se dé cuenta. Y nosotros acá en la iglesia hemos vivido algunas experiencias tristes. Hace muchísimos años, tal vez más de 20, a la reunión nuestra de oración, llegaba un señor mayor con su hija, tal vez unos 50 años, y bueno, ella estaba participando de algunas reuniones de oración de la iglesia, y bueno, yo siempre lo invitaba al padre a entrar, el hombre se quedaba en el auto, y yo le decía, mire, ¿por qué no entra? Bueno, las cosas que haríamos cualquiera de nosotros, ¿no? Invitar a entrar a la persona. Dice, mire, no lo tome a mal, por un lado yo soy judío, pero eso no sería el problema, porque a mi hija le hace bien venir acá, y bueno, yo la traigo y todo. Ella tiene un problema, dice, ella fue alcohólica muchos años, y hoy, bueno, encontró acá un lugar. Pero ¿sabe qué pasa? Hace algunos años atrás, ella empezó a ir a otro lado, un ministerio muy conocido acá en Buenos Aires, bueno, de 20 años atrás, ¿no? Muy, muy conocido, con algunas filiales y todo, que había milagros, había todo. Bueno, esta mujer iba allí, y al poco tiempo empezó a venir un hombre a mi casa, que era la mano derecha del pastor. Y bueno, mi hija es viuda, dice, y bueno, venía, la discipulaba, entre comillas, hermanos, nunca tenemos que discipular el sexo opuesto. Los varones discipulamos varones y las hermanas discipulan hermanas. Es la manera más sabia de mantenernos para el Señor. Bueno, pero este hombre discipulaba a la hija, venía a la casa, se interesaba. Y un día me planteó que él quería casarse con mi hija, lo cual me pareció bien. Bueno, mi hija podía hacerlo y bueno, le hacía bien lo que le decía, le hablaba de Dios y demás. Pero al llegar a mi casa un día encontré botellas de alcohol y en mi casa no había absolutamente nada que tenga que ver con el alcohol por el antecedente de mi hija. Entonces pregunté y este hombre me dijo, no, las traje yo porque el Señor hizo una obra en la vida de su hija. Y si el Señor hizo una obra en la vida de su hija, esto no va a ser un problema, ella lo va a poder resistir. Y le hablaba de Dios con el mismo lenguaje que hablamos nosotros. Entonces este hombre dice, bueno, yo creí lo que él me dijo. Pasaron el tiempo y si un día llego a mi casa, la puerta estaba entreabierta, entro y encontré a mi hija totalmente borracha, tirada en el piso, y mi casa vacía, se habían llevado hasta los muebles. Entonces este hombre quedó con esa herida que le impedía poder escuchar el Evangelio. La noche que el Señor fue entregado, Pedro sacó la espada y le cortó la oreja al siervo del sumo sacerdote, que se llamaba Malco. Y decía un hermano mío, le cortó la oreja porque corrió la cabeza, si no lo cortaba por la mitad. Corrió la cabeza y le cortó la oreja, pero si lo agarraba, se la pegaba acá, ¿no? Y bueno, el Señor le puso la oreja en su lugar. Y este hermano decía, mire, hay muchos hermanos que le han cortado la oreja para no escuchar el Evangelio. Se intoxicaron como este hombre con una experiencia tal que no quieren oír hablar. Bueno, la traía a la hija porque la sabían, pero este hombre le habían cortado las orejas para escuchar el Evangelio. Lobos rapaces, sacan el dinero, muchas veces abusan de las mujeres, todas estas cosas que aparecen en un mundo evangélico muy convulsionado. Se estima que hay 4 millones de creyentes, de evangélicos en el país. Hermanos, si hubiese 4 millones de creyentes, de hermanos verdaderos en la fe, Argentina ya hubiese sido conmocionada para Cristo. Hermano, creo que los creyentes son muchos, pero como el diablo, ¿no? Muchos de ellos son imitaciones, son falsas imitaciones que llegan para dañar el pueblo de Dios. Por eso es que dijo el Señor, por su fruto los conoceréis, no por lo que dicen. Nosotros los creyentes a veces somos muy simples, obviamente tomamos la palabra entre nosotros, el sí es sí, el no es no, y a veces pensamos que todos los que vienen de afuera vienen con la misma intención, y en la simpleza recibimos el daño. Entonces el Señor dijo, no escuchen, miren, no puede el árbol bueno dar malos frutos, y no puede el árbol malo dar buenos frutos, es una cosa lógica. Así que por sus frutos los conoceréis. Tenemos que tener los ojos bien abiertos, tenemos que estar orando. A muchas iglesias han llegado estos iluminados, entre comillas, que vienen
a levantar la obra, que vienen con novedades, y a veces los cristianos en sencillez somos deslumbrados por esto, vaya a saber que vienen de acá, de allá, ahora están de moda los doctorados, hay muchas personas con doctorados en divinidades, tantas cosas más, que no son más que papeles, y si no están acompañados de piedad sirven para poco. Entonces, hermanos, tenemos que ver más que escuchar y prestar mucha atención. No digo que andemos desconfiando de todo el mundo, pero abrir los ojos, ver los resultados en su vida. El fruto del Espíritu Santo se pone de manifiesto. Amor, gozo, paz, mansedumbre, benignidad, templanza. Y si lo único que hay son palabras, y hermano, ahora bien los ojos, también tiene que haber frutos, resultados de esa vida. Dice Hebreos, acordaos de vuestros pastores que les hablaron la palabra de Dios. Consideren cuál haya sido su conducta e imitad su fe. Yo me acuerdo de muchos viejos queridos que hoy están con el Señor. Nos hablaron la palabra de Dios. Y yo recuerdo su conducta. Y yo quisiera imitar su fe. Son hombres que dejaron marcas buenas en el pueblo de Dios. Don Ángel Bonatti, que fue nuestro pastor de la juventud, yo era joven, tenía unos 30 años cuando él falleció. Él hablaba de la sombra de Pedro. ¿Se acuerdan? En el libro de Hechos dice que la sombra de Pedro sobre los enfermos los curaba. Los ponían cerca de donde iba a pasar Pedro, porque la sombra misma de Pedro los curaba. Y este gran hombre de Dios decía, mira hermano, todos proyectamos una sombra. Todos tenemos sombra. Quiera Dios que sea para bien como la de Pedro y no sea para mal. Que la sombra nuestra no le haga mal a la gente, por el contrario, le haga bien. No, hoy no tenemos esas sanidades milagrosas, a menos que Dios lo determine, pero no son la norma. Dios sana, pero también es soberano y lo hace cuando Él quiere. Bueno, todos proyectamos una sombra, que significa una influencia sobre los demás. Todos somos un referente, de alguna manera. Yo escucho hermanos que en su simpleza dicen, mire, yo no soy ejemplo de nadie, hermano. Mi viejo, siempre somos ejemplo. Bueno o malo, somos ejemplo. Quiera Dios que seamos ejemplo bueno, que tengamos una sombra buena, que a los demás les haga bien, que les invite a venir a Cristo, que los hermanos más jóvenes quieran imitarnos. Hemos acuñado una frase que dice, no me mire a mí, mira al Señor. Cuando la persona es nueva a la fe, tiene todo el derecho a mirar mi vida y la tuya. Todo el derecho. ¿Por qué? Porque todavía es criatura y no se sabe manejar las cosas de Dios. Tiene que ver el modelo hecho en la vida de sus hermanos. Llegará un tiempo de madurez donde ya no nos tendrá que mirar a nosotros, tendrá que mirar al Señor, como decía Juan el Bautista, ¿no? Sus discípulos se fueron con Cristo. Él los tuvo un tiempo, pues se fueron con el Señor. Pero nos tienen que ver a nosotros. ¿Qué tienen que ver? Fruto, hermano, fruto. El fruto es un resultado. Es el resultado de la actividad de la planta. Y el fruto pone en evidencia de qué planta estamos hablando. Aquellos que no conocemos, no identificamos a veces las plantas, pero cuando vemos la manzana colgando o vemos la naranja, no nos queda duda. Bueno, hermano, esperemos ver antes de tomar compromisos con personas que muchas veces vienen de afuera, con personas que llegan a nuestra vida de distinta manera y se relacionan con nosotros o se relacionan con la iglesia. Tenemos que ver bien que no sea una persona nueva, un neófito. Esto lo dice el Señor a los pastores de la iglesia, ¿no? Dice, cuando se esté buscando un pastor de la iglesia, no importa si tiene muchos títulos, importa si tiene una vida y tiene resultados. ¿Qué es lo que dice? Que no sea un neófito, que significa un recién plantado, una persona nueva. Hermano, las personas nuevas, por más ruidoso que sea el testimonio, a veces nos deslumbran los testimonios. Bueno, hermano, tenemos que esperar, verlo crecer y ver resultados antes de conferirle responsabilidades en la iglesia. A veces le hemos dado responsabilidades, inclusive sobre la escuela dominical, como diciendo, bueno, la escuela dominical, alguien para entretener a los chicos. Hermano, la escuela dominical es un asunto muy serio porque los chicos que están allá son arcilla fresca y la marca que le hagan a esa edad le va a durar toda la vida. Tengamos cuidado a quién ponemos con los chicos. En algunas iglesias de acá ha habido casos de abuso infantil dentro de la iglesia por parte de hombres o de mujeres que buscan estar en la niñez.
porque allí está su problema. Y nosotros a veces decimos, bueno, la escuela dominical un poco como que no le damos tanta importancia, ¿no? Hay que darle mucha importancia. Antes de darle una responsabilidad en la iglesia, tenemos que ver su conducta, no una semana, sostenida en el tiempo, porque se puede engañar por un tiempo, no se puede engañar por siempre. El texto bíblico dice, más no irán adelante porque su insensatez se hará manifiesta. Entonces tenemos que esperar para dar responsabilidades, especialmente, vuelvo a decir, las que tienen que ver con las criaturas, con los matrimonios, con las personas mayores que muchas veces se acercan y han sido engañados con dinero, se les saca dinero, los ahorros, muchas cosas. Hermanos, tienen una piel de oveja, son lobos rapaces, vienen a dañar el rebaño de Dios. Y vuelvo a decir, nosotros muchas veces, ignorando a las maquinaciones del diablo, en esa buena fe que tenemos los creyentes, abrimos mucho la puerta. Dice Proverbios, el que mucho abre la puerta, su ruina acarrea. Entonces tengamos cuidado. No digo que vivamos desconfiando de todo el mundo, digo que miremos a quién metemos en casa, a veces también, especialmente, ahora va un poco mejor, especialmente cuando se trata de entrar en sociedad. A veces los hermanos nos enteramos, los pastores, después de un tiempo, ¿no? No, me puse de socio con fulano. Bueno, digo, qué lástima que no nos preguntaron primero. Y después vienen los problemas de la sociedad con fulano, con vengano, o con una o con otra, no sé. Bueno, tenemos que tener cuidado porque después vienen las defraudaciones, los problemas y después llegan a la mesa pastoral. Digo, ¿por qué no nos han preguntado antes? Porque yo les hubiese dicho, mirá, espera un poco, fíjate bien. De alguna manera los pastores, dice la Biblia, que sobrevemos, que miramos un poquito más allá, que tenemos la vista un poquito más larga. Lo dice la Escritura, ¿no? Dios quiera que sea así, para ver este tipo de cosas. A los novios, cuánto cuidado, ¿no? A veces vienen como las toninas que siguen a los barcos. Así me contaba mi padre, que a veces anduvo en barco, y dice, las toninas siguen a los barcos porque del barco va cayendo comida. A veces ha llegado algún muchacho muy interesado y uno lo ve en las cosas de Dios, en realidad está interesado de la hermanita que lo invitó. Y está dispuesto a levantar la mano, a bautizarse, a cualquier cosa hasta que llegue el casamiento. Y después del casamiento, bueno, querido, se saca la careta y te casaste con un sapo, no es un príncipe, y entraste en matrimonio. Hay que tener mucho cuidado. O viene la señorita hermosa y por ese muchacho que, hermano, los creyentes son atractivos. José era atractivo, y especialmente porque Dios está en la vida del creyente. Entonces ese varón, una persona comprensiva, una persona que escucha, una persona de buena fe, y obviamente atrae el sexo opuesto. Y ahí vienen a veces también y levanta la mano y ya al poco tiempo está sirviendo. Hermano, esperemos un poco para darle servicio y para ponerte de novio, ni que hablar, ni que hablar. Porque después de convertirnos a Cristo, la decisión más importante es con quién me voy a casar. Y de eso depende la felicidad de tu vida. Yo conozco mucha gente mal casada. De hecho, algún hermano me dijo alguna vez, mirá, yo me casé con la persona equivocada. Como diciendo, ¿me puedo divorciar? No. 1 Corintios 7 dice, a los que están unidos en matrimonio, decía Pablo, mando no yo, sino el Señor. Que la mujer no abandone al marido, ni el marido a la mujer. Una cuestión muy seria. A veces le decimos al muchacho, ¿no?, que tiene esta visita, che, mirá, ten un poquito de cuidado, acá que pase un poquito de tiempo, vamos a tratar de conocerle mejor. Y él nos dice a veces como Sansón, me gusta. Y bueno, ahí se complica, ¿no? Porque le gusta y no lo podemos parar. Y a veces cuando es la chica y le llamamos la atención, las chicas son más románticas, nos dicen, yo lo quiero. Bueno, sonamos con los argumentos, ¿no? A él le gusta y a ella lo quiere. Y bueno, muchas veces después se recibe el daño de muchos matrimonios desavenidos, donde después del casamiento él o ella no quieren congregarse más. Normalmente el que está abajo lo tira abajo el que está arriba de la mesa.
el verdadero hermano, la verdadera hermana se termina apartando. Y los hijos los cría en el mundo, porque tal vez el esposo o esa mujer le hace la vida imposible y no lo quiere que lo lleven a la iglesia. Y hermano, cuánto cuidado hay que tener en esto. Así que por más que él sea lindo, toque los instrumentos, sepa los deportes y ella sea bonita y un montón de cosas más, tenemos que ver una vida espiritual. Los dos hijos se nos han casado. Cuando eran jovencitos y ya estaban en edad de merecer, yo siempre les decía, mirá, hijo, usted tiene que buscar una mujer que tema al Señor. Y si teme al Señor y si ama al Señor, posiblemente los ame a ustedes también. Bueno, muchas veces lo de afuera deslumbra, especialmente en la juventud, y se cometen errores muy serios. Y algunos han lastimado mucho la vida de verdaderos hijos de Dios. Algunos con golpes. A mí hace mucho tiempo, unos 15 años atrás, hablaba con una chica de la iglesia, nacida en la iglesia, y un muchacho que había llegado y bueno, interesado en ella. Le decía, ¿por qué no esperas un poquito a conocerlo mejor? Y ella me dijo, yo lo quiero. Y bueno, ahí ya me dejó sin herramienta. Y eso fue adelante y se casaron. Ni bien se casaron, después del casamiento el muchacho ya no quiso aparecer más. Pasado 4 o 5 años, un día vino llorando, pidiendo hablar con los pastores, y habló del maltrato que este hombre le daba, no solo en lo verbal, sino también en lo físico. Le pegaba. Bueno, en la iglesia tenemos una hermana que ya anda por los 70 años. Hace muchísimo se casó con el príncipe azul. También llegó y lo amaba. La dejó sorda de los golpes y perdió un ojo. Muchas veces en los viajes yo la doblaría y la metería en la valija para llevarla. Cuando llego allá, decía, mira, contá tu testimonio de cómo el príncipe azul te arruinó una retina y te reventó un tímpano. Porque es un testimonio viviente de con quién te asociás. Tengamos cuidado, hermano. Por sus frutos los conoceréis. El objetivo del diablo, decíamos, es lastimar. Y finalmente, quería leer con ustedes un pasaje en 2 Corintios 11 para terminar esta advertencia que nos hace el Señor. 2 Corintios 11, verso 13. Hoy nos habla esto del mundo angélico, tan lleno de novedades. Nos llegan novedades todo el tiempo. Y los hermanos en su simpleza miran internet y absorben. Y a veces dice, bueno, hermano, examine todo, retenga lo bueno. Mira, hermano, para examinar todo y retener lo bueno, usted tiene que conocer muy bien lo bueno. Porque si no, no se va a poder dar cuenta cuál es el billete falso. Los cajeros conocen muy bien el billete verdadero. Y ni bien lo tocan, lo dejan afuera el falso. Una sobrina mía es cajera, trabajó muchos años y es cajera del negocio nuestro. Y ella ni bien los cuenta, los va dejando aparte así con una velocidad que asombra. Yo lo agarro, buah, todos hemos sufrido un billete falso, ¿no? Y este pasaje, Pablo advierte también diciendo, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Bueno, decía, por internet nos llegan muchas novedades. Cuando yo era joven, si queríamos ver un culto distinto al de nuestras asambleas, nos teníamos que poner una capucha ahí cuando nadie nos veía. Encima no nos dejaban ir. Bueno, nomás hoy usted puede ver el culto que se le ocurra, la novedad que se le ocurra, el teólogo de turno. Novedades en cantidad. Volvieron a aparecer los profetas y las profetisas. Y la palabra de Dios dice que los profetas y los apóstoles están en el cimiento del edificio. Y que la profecía se terminó en el libro de Apocalipsis. Y estos profetas dicen, el Señor me ha dicho. Y en ese el Señor me ha dicho, bueno, hermano, la Biblia no está presente, el Señor le ha dicho que le tiene que entregar el auto, el Señor le dijo, vaya a saber cuántas barbaridades, según ellos, que el Señor le ha dicho.
aparecieron los apóstoles. Dice Pablo, estos son falsos apóstoles. Hermano, para ser apóstol del Señor hay que ser testigo de su vida, de su muerte y de su resurrección. Allí dice Pedro en Hechos 1, es necesario que de estos que estuvieron con nosotros, uno esté seleccionado para tomar el lugar que había dejado Judas el traidor. Tiene que ser testigo de la vida del Señor, de la muerte del Señor y de la resurrección del Señor, para ser un apóstol de Jesucristo. Y obviamente hoy nadie es testigo de la vida del Señor, de su muerte y de su resurrección, testigo visual. La palabra apóstol significa enviado. De alguna manera, nuestros mal llamados misioneros serían apóstoles. Son enviados de la iglesia. Podríamos decir son apóstoles de la iglesia. Para no mezclar las cosas, los llamamos, bueno, misionero, hermano a tiempo completo, como sea. Y más allá de eso, nosotros somos apóstoles, porque somos enviados. El Señor dijo aquí, yo los envío como ovejas en medio de lobos. Vayan por todo el mundo, prediquen el evangelio. O sea, estamos enviados por el Señor, pero ninguno de nosotros dice ser apóstol. Pero al decir estos apóstoles, están diciendo que ellos tienen una autoridad superior a los ancianos y los pastores de la iglesia. Ellos están más allá. Ellos hablan directamente con el Señor y traen las novedades, las doctrinas falsas, que no se condicen con la palabra de Dios. Hermano, ninguna novedad puede contradecir la palabra de Dios. Los viejos decían, si es nuevo, no es verdad. Y si es verdad, no es nuevo. Si es nuevo, no es verdad. Y si es verdad, no es nuevo. Entonces, todo lo que escuchamos lo tenemos que cotejar acá, pero para eso hay que conocer el original. Si yo no conozco el original, y bueno, hermano, posiblemente me lleve un discurso bonito, los títulos de ese hombre, ese apóstol, tantas cosas más. Y así un día nos van a presentar al Mesías. Y ese será el final. Tenemos profetas, tenemos apóstoles, un día de esto nos va a decir, bueno, ahí está el Mesías. ¿Y qué dijo el Señor? Cuando les digan así, bueno, hermano, cuidado. Cada tanto aparece un Mesías que llevó a la gente en Guyana y se envenenaron todos, murieron 900 personas. Los davidianos son como Mesías, son personajes místicos que arrastran a un montón de gente. Bueno, hermano, la iglesia del Señor tiene que tener los ojos bien abiertos. Ahí tenemos una advertencia de sobra. Así que, mis queridos, por sus frutos los conoceréis. Cuando lleguen las novedades, abran bien los ojos. No importa si vienen de Buenos Aires no sale tanta cosa buena, ¿no? Yo a veces viajo y se está el hermano de Buenos Aires. No se va a creer que acá tenemos la fábrica de maravillas. Acá tenemos un circo romano prácticamente y muchos problemas y muchas novedades no son buenas. Encima estamos conectados con el norte. De allá nos mandan todas las últimas novedades y muchas cosas que no son ciertas. Hermano, se trata de conocer bien el original, se trata de estar atento, porque los simples pasan y reciben el daño. Y el diablo puede lastimarte a vos o puede lastimarte un hijo. Hoy estamos tratando con temas de homosexualidad en la iglesia. Están surgiendo chicos y chicas saliendo del closet, como dicen ahora, ¿no? Esa expresión, salió del closet. A mí me tocó hablar con dos de ellos, chicos de la congregación, que revelaron esta conducta, y cuando hablé con ellos, ambos me manifestaron haber sido abusados en la niñez. Normalmente los niños y niñas abusados, el abusador está en el entorno conocido del chico. Por eso tenemos que tener tanto cuidado a quién va a la escuela dominical, quién se acerca a los chicos, quién se acerca a nuestros hijos, con quién dejamos a los hijos. Bueno, yo estoy grande, se los puedo dejar cualquiera, uno tiene 31, el otro tiene 28. Pero bueno, ahí está con la señora. Pero tus hijos chiquitos, cuando sos recién casado y querés seguir siendo novio, y lo dejás acá, lo dejás allá, tenés mucho cuidado porque te pueden lastimar al hijo o a la hija por mucho tiempo. Bueno, mis hermanos, tenía en el corazón compartir esto con ustedes. Estuve orando y, bueno, lo compartí hace poco con otros hermanos y a la mañana habíamos hablado de otra cosa con los hermanos de San Luis, pero bueno, tenía en el corazón compartirles esto. Tengamos mucho cuidado.
El Señor es poderoso para guardarnos sin caída. Pero si nosotros metemos la cabeza adentro de la boca del león, vamos a tener problemas. Si Él anda alrededor viendo a quién se come. Lamentablemente, cada tanto se come alguno. Lo vimos venir con el escarbadiente del león. Se comió un hermano. No le comió la salvación, porque la salvación es de Jehová. Le comió el testimonio, le comió la familia, la vida cristiana, el fruto, le comió todo, lo destrozó. Así que, mis queridos, el Señor les bendiga mucho, les guarde con su gran poder, como cantamos, ¿no? Cuando nos despedimos, Dios os guarde con su gran poder. Así sea, para su gloria y para nuestro bienestar. Muchas gracias por la invitación. Un beso a los que no he visto, algunos veo, otros está la cámara apagada, están haciendo algunas cosas a veces y están escuchando la reunión. Pero a los que no he visto, mándenle un abrazo muy grande y el deseo de que pronto nos abran la jaula acá, nos dejen viajar para poder vernos otra vez.